Bienvenidos a Me Quiero Volver. Chango, gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, en un día como no ha habido 10. Yo creo que no ha habido ni siquiera 5. Fíjense bien lo que les voy a decir. Este día, Santiago Jiménez ha fichado por el Milan. Lo que tendría que ser más o menos habitual, una vez cada tantos años. No digo que todos los años, pero de repente. Un fútbol como el mexicano no ha sido capaz de abastecer a los gigantes del mundo de jugadores. No ha ocurrido prácticamente nunca. Ya no hablemos de la producción de Argentina o de Brasil. Eso por supuesto no. O de países europeos como Francia, como España. Está claro que no. Uruguay tampoco. Pero ni Chile ni Perú han producido tan pocos futbolistas de superélite como México. Probablemente Ecuador tampoco. Yo creo que si repasamos la historia de los grandes jugadores ecuatorianos, peruanos, chilenos en Europa, hay muchos más que mexicanos. Mexicanos hay 3. Hay 3 y a partir de hoy hay 4. Siempre y cuando Santiago Jiménez haga algo en el Milan, mucho, poco, regular. Santiago Jiménez, y por eso es la relevancia del día de hoy, es el cuarto jugador que llega a un equipo gigante de una liga gigante, porque después podemos analizar si el Atlético de Madrid es un gigante. Creo que la mayoría estamos de acuerdo que no está al nivel del Milan, del Manchester United, del Real Madrid, del Barcelona. De eso estamos hablando, ¿no? El Napoli, pues, por supuesto que no está en esos niveles. El Ajax sí, pero no. No hay que profundizar demasiado, creo que es bastante obvio, ¿no? El Ajax es súper grande, más que la gran mayoría de clubes grandes, pero es de la liga neerlandesa. Y en estos tiempos, más que nunca, eso impacta en la categoría del equipo. Entonces, equipos grandes, de ligas grandes, que han tenido a futbolistas mexicanos en plan relevante, como se supone que va a tener Santiago Jiménez, que por algo se pagó más de 30 millones de euros por él, pues de esos ha habido 3, porque Carlos Vela en el Arsenal fue diferente, llegó muy joven, nunca tuvo oportunidades y ya está. Jonathan Dos Santos en el Barcelona, pues, canterano, que se quedó ahí, que trató de jugar sus minutitos, los obtuvo de vez en cuando, pero ya está, ¿no? Son Hugo Sánchez del Real Madrid, 1, Rafa Márquez en el Barcelona, 2, y en el número 3, Javier Hernández con el Barcelona. Y se acabó, no hay más. Ahora, Santiago Jiménez es el cuarto futbolista mexicano en un gran equipo de una gran liga europea. Y ya veremos cómo lo hace. Una liga italiana que fue un lugar donde los mexicanos no llegaban. No llegaban por muchos, muchos años. Pasaban y los mexicanos no llegaban a Italia. El primero fue Pedro Pineda en el Milan, que no jugó nunca. Insisto, no llegó ni siquiera a la banca del Milan. Jamás. Me acuerdo que haber leído el periódico que el Cremonese había fichado al Piti Altamirano. Tampoco jugó nunca. Miguel Ayun jugó en la Atalanta. De la nada, ¿no? Jugó 2 minutitos y fue el primero. Y a partir de ahí, un poquito Héctor Moreno, que jugó casi nada. Chucky Lozano, el que más jugó, el que más jugó y el que triunfó de alguna manera. Ya hablaré más adelante del triunfo, entre comillas, y por qué le pongo comillas, del Chucky Lozano en el Napoli. Y bueno, Johan Vázquez, más recientemente también contemporáneo de estos últimos, Memo Ochoa y Rafa Márquez cuando volvió a Europa después de pasar por el fútbol mexicano, que hizo sus pininos en el Verona, pero bueno, muy poquitos mexicanos, 0 hasta hace pocos años, y en los últimos años ya empieza a haber futbolistas mexicanos en una liga tan difícil como la Serie A. Y el siguiente es Santiago Jiménez, ahora sí, primer jugador mexicano en la historia del Milan, porque Pedro Pineda no cuenta porque no jugó. Es una operación de riesgo para el Milan. A mí me quedan dudas, más allá de que ya hablaré de las expectativas de un equipo como este y lo que puede hacer Santiago Jiménez y lo idóneo que es que llegue al Milan. A mí destapa dudas varias cosas. Una, que el Feyenoord haya vendido. Qué poca fe le tiene el Feyenoord a Santiago Jiménez. Qué poquita fe. 35 millones o 32 millones. Dicen que 40 con bonus. Pero a ver. Si el Feyenoord vencía al Milan, digo vencía porque ya no lo va a vencer,
me parecería muy complicado que el Feyenoord venza al Milan, entendiendo que si hay un momento en la historia en la que el Feyenoord puede vencer al Milan es este. El Milan anda muy mal, muy muy mal, y el Feyenoord ha ganado roce europeo en las últimas temporadas y puede competir, o podía competir, pero pierdes a Santiago Jiménez. No solamente lo pierdes, sino que se lo das al rival. De por sí partes en inferioridad. A ver, la diferencia entre quedarte en la fase de playoffs en la que se van a enfrentar Milan y Feyenoord y llegar a los octavos de final, y si quieres sí, ahí perder contra el Inter o contra el Arsenal, pero la diferencia son 10 millones de euros. Ya de inicio, lo que te paga la UEFA por llegar a los octavos de final son 11 millones, lo que te paga por quedarte en los playoffs es 1 millón. Entonces, ahí el Feyenoord tiene tan poca fe, o tenía tan poca fe de vencer a este Milan horrible, quedándose con Santiago Jiménez, que dijo, no, pues, ¿para qué? ¿No? De todas formas vamos a perder, vendámoslo ahora, porque de haber pensado, mira, me lo quedo, no se lo doy a mi rival, si pensaba vendérselo, ahora que me lo tengo que enfrentar en la Champions League, pues no le voy a dar armas porque creo que le puedo ganar, y encima, con eso gano 10 millones de euros más de lo que voy a ganar si pierdo. Tengo que intentar ganarle al Milan para tener 11 millones de euros en lugar de 1 millón de euros, y de todas formas, no va a devaluarse demasiado Santi Jiménez. O sea, ¿qué tanto se puede devaluar ahora mismo? Ahora que está al alza, pues sí, puede tener altibajos como los que ha tenido, se puede lesionar como cualquier otro jugador, pero tan poca fe le tienen, uno, para no pensar, oye, en lugar de venderlo a 32 millones, le gano al Milan o trato de ganarle para tener 10 millones extra en premios de la UEFA, y luego en 6 meses, Santiago Jiménez ya con la vitrina que se ha ganado, pues lo vendo en 32 millones o mejor aún, lo vendo más caro porque viene un partido en contra o 2 partidos en contra del Milan, precisamente, porque luego si les ganamos vamos a enfrentar al Arsenal o al Inter, porque este fin de semana jugamos contra el maldito Ajax. Vamos, dentro de la perspectiva del Feyenoord, a mí me da coraje todo esto, o sea, me da mucho gusto que se haya ido al Milan, pero me da mucho coraje que el Feyenoord, o ¿por qué coraje? No, coraje no es la palabra, es que estoy hablando con mucho coraje, ¿no? Sin darme cuenta creo que sí me dio mucho coraje, pero me altera, me llama la atención que le tenga tan poca fe, que diga, bueno, ya, lo vendemos porque, ¿qué está diciendo con esto el Feyenoord? Uno, ni con Santi le vamos a ganar al Milan en la Champions League, así que vendámoslo de una vez. Y ¿qué tal si vuelve a lesionarse? ¿Qué tal si no es tan bueno? Parece que no es tan bueno. Vendámoslo ahora mismo, ¿no? Porque de aquí a 6 meses no va a mejorar mucho su cotización. Y a mí desde fuera me parece ridículo. Me parece que era el momento para no vender, para aferrarse a Santi Jiménez. Y lo dicho, tratar de ganarle al Milan, y si no le ganas, de todas formas no es que el jugador va a valer cero, ¿no? Terminas la temporada y ya lo vendes ahora sí. Quizás hasta más caro si es que la temporada acaba bien. Luego hay muchos factores y si el jugador se quiere ir es muy difícil. Tiene un contrato, puedes obligarle, entre comillas, a cumplirlo, pero nunca quieres a un jugador que está por obligación. Las cosas suelen salir mal. Pero bueno, al final el Feyenoord yo creo que se equivoca. Y el Milan aprovecha, el Milan hace una oferta que es un esfuerzo para ellos, pero no es una tremenda apuesta del Milan, ¿no? No son los 50 millones que gastó por Rafael Leao, por ejemplo, que esa ha sido la gran apuesta histórica del Milan. O en los años 90, en los años 2000, donde tenía mucho dinero el Milan y hacía fichajes que, aún tomando en cuenta la inflación del fútbol, siguen siendo más caros que lo de Chaquito Jiménez en 2024, en 2025 ya. No es uno de los fichajes más caros del Milan, está dentro del rango en el que ha hecho sus operaciones en estos tiempos de austeridad y bueno, por supuesto que es un futbolista al que quería y un futbolista por el cual espera que le vaya bien, ¿no? Espera que como cualquier otro fichaje, por supuesto, es muy obvio lo que estoy diciendo, que le vaya bien. Lo que quiere decir es, el Milan ha gastado mucho dinero, no en operaciones una por una, sino en el global, insisto, en operaciones desde que se fue Filippo Inzaghi, el Milan
ha traído a muchos delanteros, ninguno súper caro, pero todos entre 20, 25, 30, 35, 40 millones de euros. Se ha gastado una súper lana. Mejor se hubieran traído uno de 200 millones, que les hubiera durado 7, 8 años y les hubiera salido más barato. En serio, hice la lista para que se den cuenta. Porque sí, la operación de Santi Jiménez tiene riesgo, tiene doble riesgo. Uno, el que creo que ya conocemos todos, que también podríamos sacar una lista de futbolistas que golearon en la Eredivisie, ganaran el título de goleo o no. En el caso de Santi Jiménez no lo ganó, pero sí estuvo entre los líderes de goleo durante varias temporadas, 2 temporadas y media en concreto. Y la gran mayoría de los jugadores de la Eredivisie, cuando dan el salto a una liga más importante, se quedan en el camino, se pierden, no cumplen las expectativas. Claro que hay excepciones, por eso es la gran mayoría. Ahora mismo en el Milan hay un mediocampista, que es Gianni Reinders, que le está rompiendo, que es el mejor jugador del Milan, y ni siquiera salió del Feyenoord, ni del PSV, ni del Ajax, ¿no? Llega de un equipo más pequeñito, creo que del AZ Alkmaar, Reinders, y lo está haciendo de maravilla. Hay otros futbolistas como Dumfries, por ejemplo, ¿no? En el Inter. Pero la gran mayoría, sobre todo de los delanteros, cuando dejan la Eredivisie, les cuesta muchísimo. Pero bueno, ese es uno de los análisis que, a ver, la estadística está en contra de Santiago Jiménez. Esa es una realidad. Sí, que si Luis Suárez salió de la Eredivisie y ha sido uno de los grandes goleadores en la historia del fútbol europeo, también, por supuesto. Pero son minoría. La gran mayoría ni se acerca, ¿no? A los goles que hacen la Eredivisie. Pero bueno, esa es una de las estadísticas que están en contra de Santiago Jiménez y de cualquier goleador de la Eredivisie, de cualquier futbolista que cumple en la Eredivisie y que por lo tanto se va vendido por una buena cantidad de dinero. Por algo, la Eredivisie, a pesar de tantos futbolistas que decepcionan, sigue siendo un mercado al que acuden las grandes ligas, ¿no? Porque de todas formas no son tan caros y de repente salen bien. Y eso es lo que le tira el Milan. Pero volviendo a la larguísima lista de delanteros que ha fichado el Milan en los últimos 10, 12 años, empezando a contar desde que se fue Filippo Inzaghi, ¿no? Desde que se fue Pippo Inzaghi del Milan en 2013, por ahí, han fichado Alexander Pato, 1. El Shaarawy, 2. En este caso canterano, ¿no? Matri, 3. Balotelli, 4. Fernando Torres. Jeremy Menez, que le fue muy bien una temporada, por cierto, pero el Milan era un desastre. Luis Adriano. Carlos Vaca. Lapadula. Gianluca Lapadula. Carlos Vaca, carísimo, por cierto, no sé si se acuerdan, pero más caro todavía que el Chaquito Jiménez, y eso que fue hace más de 10 años. Nikola Kalinic, el croata. Fabio Borini. Andrés Silva, el portugués, que también salió en 40 millones de euros. Krzysztof Piątek, otro que salió en 40 millones de euros. Gonzalo Higuaín. Zlatan Ibrahimovic. Este sí, el primero. Entre todos los que dije, mira, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Al 14º delantero después de Filippo Inzaghi, estoy hablando de centros delanteros. Al 14º, el Milan, ¿quién lo iba a decir? Con Zlatan Ibrahimovic, reciclado ya de la MLS, fue una buena decisión. Ni duda cabe. Ya súper veterano, pero rindió. Pasaron 13 antes que él. Y luego llegó Mandzukic. Y luego llegó Giroud, acierto. Otro veteranazo por el cual muy pocos apostaban. El propio Milan se gastó nada. 4 millones de euros, me parece. 5 a lo mucho en Olivier Giroud. Y vaya que respondió. Vaya que acabó con la maldición milenaria del número 9 en el Milan. Pero independientemente de que hayan portado o no el 9 en la espalda, los delanteros del Milan, desde Filippo Inzaghi, la han tenido muy difícil. Y después de Giroud, lo han intentado Divock Origi y Luka Jovic, y el más reciente, Álvaro Morata, que duró 6 meses y se despidió con un golazo en fuera de lugar, como siempre. Yo no sabía que iba a ser la última vez, pero me dio mucha risa, la verdad, ver a Álvaro Morata anotar y hacerle en fuera de juego, en el que
terminaría siendo su último gol, su último no gol de tantos en el Milan. Un delantero que pasan los años y nunca ha metido más de 15 goles en ninguno de sus equipos. Vamos a ver si en Turquía lo logra. Pero bueno, Pato, El Shaarawy, Matri, Balotelli, Torres, Menez, Luis Adriano, Carlos Vaca, La Padula, Kalinic, Borini, Andrés Silva, Piontek, Higuaín, Zlatan Ibrahimovic, Mandzukic, Giroud, Origi, Luka Jovic y Álvaro Morata. Dije Origi, pero es Divock Origi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20. De los cuales 2 funcionaron y los 2 ya veteranos. Olivier Giroud y Zlatan Ibrahimovic. ¿Quiere decir que va a fracasar Santi? Por supuesto que no. Es estadística que está en su contra también. Entonces, son 2 temas a considerar. Simplemente para que la euforia se mantenga donde tiene que estar, bien amarrada, y dejar que vaya paso a paso, sabiendo que es muy difícil la liga italiana. Los antecedentes están ahí. La de los futbolistas mexicanos que sufren en Italia, la de jugadores de la Eredivisie que sufren en las grandes ligas, y la de delanteros del Milan, que les va de la chingada a todos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero bueno, es una oportunidad, por supuesto, que llama mucho la atención, que dan ganas de ver a Jiménez por muchas razones. La combinación que puede tener con Christian Pulisic, que ahora mismo junto a Tijani Reinders son las figuras del Milan. No es el único norteamericano del Milan, porque también está Musa, pero estaría interesante, ¿no? Que un norteamericano y un mexicano unan fuerzas y saquen algo interesante, ¿no? En un equipo como el Milan, de cara a la rivalidad entre México y Estados Unidos. Esto también tiene una dosis de atractivo que merece la pena, ¿no? Seguir el desarrollo de esta historia de un chico que ha cumplido 24 años, que ha ido escalón a escalón, del Cruz Azul al Feyenoord, ahora al Milan, que llega a un Milan con muchos problemas, muchos problemas. Juega horrible el equipo de Sergio Conceição. Fue campeón hace no mucho, hace 2 temporadas con Stefano Pioli. El equipo, lejos de reforzarse, se fue debilitando. Hizo cambios muy malos. Dejó ir a Pioli y llegó en su lugar un técnico que no tenía los galones para dirigir al Milan. Era una apuesta de riesgo y salió mal, ¿no? La de Fonseca. Y ahora llegó otro portugués que es mejor entrenador que Paulo Fonseca, Sergio Conceição. Y no tiene la varita mágica. Le está costando un huevo, muchísimo. Juega muy mal el Milan todavía, ¿no? No se notan casi las diferencias. Tiene muchos problemas este Milan, que cambió a Giroud por Morata y fue peor. Cambió a Pioli por Fonseca y fue peor. Entonces, bueno, Morata ya se va, llega a Giroud. Ya se fue el técnico Fonseca, llega en su lugar Conceição. Se fue Paolo Maldini, llegó Zlatan Ibrahimovic. No en la misma posición exactamente, pero básicamente como cara del club, perdieron a Paolo Maldini, o dejaron ir a Paolo Maldini, o peor, despidieron a Paolo Maldini y trajeron a Zlatan Ibrahimovic. Es decir, se ha caído a 1000 pedazos en un instante el Milan, y es hora de reconstruir. Y es labor de Sergio Conceição, que apuesta por un jugador mexicano, porque en parte me imagino que sabe que, a diferencia de la gran mayoría de técnicos en la élite en Europa, él sí sabe de primera mano que pueden funcionar los jugadores mexicanos, porque dirigió a un montón en el Porto, ¿no? El Porto, otro equipo muy grande, claro, que ha tenido a futbolistas mexicanos, pero no estamos hablando del nivel del Milan. Entonces ahí hay otro aliciente, ¿no? El saber que Conceição, aunque no tenga necesariamente mucho que ver, pues el haber trabajado con jugadores como el Tecatito Corona, como Héctor Herrera, como Reyes, como Miguel Ayun. No todos eran santos de su devoción, pero bueno, no es algo exótico para él trabajar tampoco con futbolistas mexicanos, ¿no? Pero aquí el tema con Sergio Conceição y con Santiago Jiménez es que no hay tiempo de adaptación. Tienen cada uno en lo suyo que solucionar los problemas del Milan. No llegan a adaptarse, llegan a marcar el camino de reconducir un proyecto a la deriva, como está haciendo este Milan
2024-2025. Y además de todos los retos de los que ya hablé sobre Santi Jiménez respecto a lo difícil que es jugar en el Milan, lo difícil que es dar el salto de la Eredivisie, en particular dar el salto de la Eredivisie a la Serie A, es que no hay dos ligas más diferentes en la superélite europea, ¿no? Una liga como la Eredivisie es casi sin ataduras tácticas. De eso hablaba Héctor Moreno, ¿no? Cuando explicaba lo que le costó jugar en la Roma y eso que él había pasado por España, ¿no? Y digamos que es un término medio entre la rigidez táctica de la Serie A y la libertad que tienen los equipos en la Eredivisie. Pero dar el salto directo de la Eredivisie a la Serie A es que son las dos ligas más diferentes que pueda haber. En la Eredivisie no hay ataduras. Salgan y diviértanse. Todas las tácticas son para encontrar el camino al gol. En la Serie A es justo lo contrario, ¿no? Y entonces, como defensa es muy complicado, pregúntenle a Héctor Moreno, y lo que le ha costado a Johan Vázquez por fin establecerse, aunque sea en un equipo histórico como el Genoa, pero de una realidad de equipo pequeño en las últimas décadas o en el último siglo, de hecho, pero es una excepción, ¿no? Johan Vázquez, después de 2 descensos, ahí la lleva. En general, los futbolistas italianos, los futbolistas mexicanos en Italia se encuentran con un tema táctico para el que no están preparados, porque en México en general el futbolista mexicano no está preparado tácticamente como en otras ligas, como en la española y sobre todo en este caso la italiana. Les cuesta mucho. Chucky Lozano dio el salto de la Eredivisie a la Serie A y bueno, le costó mucho con Ancelotti, le costó mucho con Gattuso, encontró más o menos su protagonismo, nunca justificó lo que costó, fue la inversión más cara hasta que después llegó Osimhen, y Osimhen realmente sí llegó a darles el Scudetto, ¿no? Pero el fichaje más caro en la historia del Napoli había sido Chucky Lozano, 40 millones de euros, y tan no respondió a las expectativas, más allá de ganar el Scudetto, no como titular indiscutible, pero sí como un jugador 11 y medio, ¿no? Entre él y Politano complementaban el tridente de ataque con Kvaratskhelia y con Osimhen, pero tampoco convenció por lo que se pagó por él que el presidente del equipo, Aurelio Di Laurentiis, le quedaba un año de contrato a Chucky Lozano y mejor lo vendió. Le ofreció renovarlo siempre y cuando ganara menos dinero, porque claramente entendió que prefería venderlo a la baja con un año de contrato a solamente 15 millones de euros al PSV y no renovarlo cuando realmente no había dado Chucky Lozano lo que se esperaba de él. Otra cosa es que cumplió, que rindió, que tuvo sus momentos, que ganó la Serie A y que es la historia más exitosa de los futbolistas mexicanos en Italia, ¿no? Pero es un ejemplo de éxito, incluso de éxito moderado, que ilustra perfectamente lo complicada que puede ser la Serie A. El Chucky Lozano volaba en la Eredivisie, en la Serie A nunca voló. Tuvo sus partidos, pero le costó y bueno, Santiago Jiménez es diferente, es una posición diferente y vamos a ver cómo se dan las cosas con Santiago en un equipo con buenos abastecedores, muy inteligentes, con buenos jugadores como Rafael Leao, como Christian Pulisic. Parece que Teo Hernández no, increíblemente el cómo. Ahí hay problemas con Teo Hernández y eso no va a acabar bien. Lo que es increíble es que acabe en el cómo, pero bueno, ya parece una historia sentenciada la de Teo Hernández en el Milan, pero en general llega Kyle Walker, ¿no? A jugar por la banda derecha y hemos visto muchas veces como jugadores que ya no dan para más en la Premier League llegan a la Serie A y la rompen. Kyle Walker ya no daba para más en la Premier League, pero seguramente la va a romper en la Serie A y eso también le va a ayudar a Santi Jiménez dentro de este Milan que bueno, tiene sus cosas para, a pesar de todo lo que acabo de decir, tener cierto optimismo, ¿no? Respecto a que le vaya bien y que le vaya bien pronto, ¿no? Que eso es importante dentro de un equipo donde tampoco va a tener tanta competencia, ¿no? Porque Tammy Abraham no ha sido lo que se esperaba de él, ni siquiera cuando tuvo sus buenos momentos en el Chelsea de Lampard. En la Roma tuvo sus momentitos, en el Milan no los ha tenido
y Jovic es el otro delantero y es un delantero pues, acabado. Lo increíble es que esté en el Milan, ¿no? Después de medio revivir un poquito en la Fiorentina. Y, y lo que resta ver simplemente es que haya confianza por parte del entrenador, esa confianza que de alguna manera no ha tenido Santiago Jiménez, y eso sí llama mucho la atención, ni del Tata Martino, uno, ni de Jimmy Lozano, dos, ni de Diego Coca, tres, ni por ahora de Javier Aguirre, cuatro. Los técnicos de la selección mexicana algo no han sabido ver en Santiago Jiménez, que ojalá sí vea con Seizao, ¿no? Que es un jugador que no es un fuera de serie, Santiago Jiménez, creo que nunca lo será, pero puede ser muy útil. Es un buen futbolista para atacar al espacio, es un buen definidor, tiene la técnica individual justa, ¿no? No es un tronco en lo absoluto, tiene buen manejo de la pelota con los pies, puede mejorar en el fútbol de espaldas, es un buen rematador, que es lo más importante de todo, y para la Serie A yo creo que está bien, yo creo que es un excelente equipo el Milan para calibrar, porque eso es lo más difícil. ¿Qué tan bueno es Santiago Jiménez? No lo sé, no lo sé porque jugaba en la Eredivisie y en la selección mexicana está lleno de maletas que no le ayudan mucho a generar oportunidades de gol. Ahora en el Milan sí vamos a ver qué tan bueno es y ojalá sea muy bueno. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.